¿Qué tal, mis hermanos? Que tengan muy bonita noche todos ustedes. Bienvenidos a su taller, Escuderos de Dios. Vamos a continuar con la ponencia de este día y precisamente estamos abordando un pasaje muy importante para que estudiemos las características de un escudero de Dios en la persona de David. Y para lo cual quiero pedirles que por favor todos abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, y vamos a encontrar en ese solo versículo las características que identificaban, que caracterizaban a David. Y a partir de ahí vamos a arrancar en esta noche esta ponencia, queridos hermanos, porque vamos a ir haciendo una autoevaluación para que esto lo traslademos a un ámbito personal y podamos nosotros precisamente en este taller ir comprendiendo cada uno de esos puntos o de esas características para trabajar en nuestra propia persona y comencemos a tener ese esfuerzo, esa inquietud de parte del Señor para desarrollar precisamente el carácter de Cristo revelado en este momento a través de las Escrituras en la persona del Rey David. Les pregunto si ya tienen ustedes su Biblia lista, queridos hermanos. Abran su manual. Estamos en la página donde leemos como título que hay grandes ministerios que son levantados alrededor de una persona. En el pasaje bíblico podíamos pensar que el protagonista de esta historia es precisamente el rey Saúl. El rey Saúl era el que estaba en ese momento ocupando el trono, pero debido a unas circunstancias que tenían que ver con su salud espiritual, con su salud emocional, Saúl se ve en la necesidad de buscar medicina, de buscar ayuda, de buscar apoyo, asistencia. Y justamente leemos en 1 de Samuel 16-18 la recomendación que le dan al rey Saúl con respecto a David. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Bienvenidos a su taller. Vamos a comenzar, arranquemos esta noche con este tema que vamos a llamarle autoevaluación. Las características de un escudero de Dios. ¿Tiene su Biblia lista? Usted ya sabe que estas conferencias, estos videos, es un taller, no es un estudio como tal. Muchos ya están acostumbrados a escuchar al pastor Javier. Es una gran bendición ver cómo él desarrolla los estudios bíblicos, pero en esta ocasión estamos en un taller, así es que le voy a pedir, como todas las ocasiones anteriores, que si usted quiere participar haciendo la lectura bíblica o haciendo algún comentario, puede usted abrir su micrófono y después de que usted participa o hace su comentario, le pedimos que lo cierre para que tengamos fluidez en el video. Amén, amados. Pregunto, ¿tiene su Biblia lista? ¿Alguien quiere ayudarme a leer el primer libro de Samuel? Capítulo 16, versículo 18. Amén. Por favor, hermana. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Amén. En el versículo 18, si me ayudan, por favor, encontramos 7 características de David, y son las que vamos a estudiar, y es en las que nos vamos a autoevaluar cada uno, para que de forma personal vayamos viendo precisamente dónde estamos cumpliendo con las características y dónde podríamos incluso estar fallando, porque insisto, en este taller vamos a desarrollar el carácter de Cristo y un espíritu de servicio,
tal como nuestro Señor Jesucristo nos dejó estipulado en las Escrituras. ¿Para qué? Para que tengamos precisamente un desarrollo espiritual, un crecimiento, un avance, una madurez, y cumplamos el propósito, las metas por las que el Señor nos ha llamado y nos ha incluido en una congregación, en una iglesia bajo autoridad, en este caso de los pastores, de los líderes, de los ministerios. Amén. Entonces, si usted observa su Biblia, en este versículo que ya leímos, puede usted anotar en su manual estas 7 características. En el estudio anterior, en el taller anterior, leímos el primer punto, que era que David sabía tocar. Y bueno, exclusivamente vemos que de forma específica se habla de música. Pero el Señor nos estaba abriendo los ojos en el taller anterior con respecto a que también tenemos que interpretar con respecto a tañer, que es golpear, tocar, saber tocar a la gente, saber llegarle a sus ojos, saber tocar su conciencia, saber de alguna manera palpar, tocar el alma de las personas que están junto a nosotros, que están cerca de nosotros, porque este taller lo vamos a llevar no solamente a la práctica de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. El que tengamos a ser escuderos y desarrollar el carácter de Cristo no implica solamente una actividad espiritual o de carácter religioso. Queremos ir más allá, queremos romper el muro y que la bendición del Señor alcance tu casa, alcance tu trabajo, alcance tu oficina, alcance tu escuela. Donde quiera que vayas, la gente pueda sentir la bendición del carácter de Cristo en ti mismo, en nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces, como punto que David sabía tocar a la gente. Exclusivamente quien conoce la historia me entiende más fácil. Si usted no ha leído esta porción, esta historia bíblica, lo invito a que lo lea detenidamente y observando los detalles en casita, y se va a dar cuenta de que David, a través de la música, de la arpa, de la lira, David le llevaba paz, le aliviaba el tormento por el que estaba padeciendo el rey Saúl, y era liberado pues de espíritus inmundos que atormentaban la mente, el alma del rey Saúl. Mucha gente cuando toco este punto dice, bueno, pastor, pues si yo no sé tocar ningún instrumento musical, ¿cómo puedo yo cumplir con esta primera característica? Porque yo sí quiero ser un escudero de Dios. Yo los invito, ¿verdad? Les empujo un poquito para que se esfuercen en saber o tener un poco de conocimiento de música, con un instrumento donde muestren o donde puedan ejercer ciertas habilidades. Sin embargo, si no tienen habilidades musicales, entonces podemos hablar de que tengan el talento, la habilidad de saber tocar el corazón, el alma y el pensamiento, la conciencia del que lo escucha, del que está cerca de él. Entonces, ya sea que musicalmente o ya sea que verbalmente, oralmente, sepamos tocar. ¿Sí? Hermanos amados, David tenía esa habilidad, David tenía esa característica. Vamos a trasladarlo con otros adjetivos que no tengan precisamente que ver con música, pero podemos decir entonces que David era una persona que sabía hablar. David era una persona que tenía gracia. Aleluya, eso es importantísimo. Cualquier escudero de Dios, cualquier persona, cualquier hombre o mujer que quiera desarrollar el carácter de Cristo, se le va a notar, número 1, en el desarrollo de la gracia. Mira que es muy agraciado, sabe hablar, sabe tocar el corazón de la gente, es sensible para entender la circunstancia, para comprender el momento y saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Esto lo vamos a ver en otras características un poquito más específicas más adelante, pero el saber tocar comprende de una manera muy generalizada tener esa sensibilidad. Es como un cantor que no sabe interpretar, un cantor que solamente canta por cantar, pues entonces es una persona que aunque esté cantando no transmite, no transfiere nada, no hace sentir nada. David tenía esa característica, que cuando se ponía a tocar música, hacía sentir. Cuando se ponía a cantar, hacía sentir. Cuando se ponía a hablar, hacía sentir.
Entonces, hermanos, es muy importante que tomemos nota de esta primera característica de David, porque cualquier cosa que David hacía, tocaba o cantaba, él hacía sentir la bendición de Dios, hacía sentir la paz de Dios, hacía sentir la calma de Dios, hacía sentir la presencia de Dios. Y en eso vamos a englobar esta primera característica de la que estoy hablando, que es saber tocar. Entonces, hermanos, yo tengo que estar en este momento obligado a hacer la siguiente pregunta. Amén. ¿Ustedes saben tocar? Hermanos, sabemos tocar. Mucha gente quiere predicar, mucha gente quiere estar en el púlpito, mucha gente quiere tener su canal de YouTube, pero la pregunta es, ¿sabe tocar? ¿Sabe predicar? ¿Sabe hablar? ¿Sabe tocar el corazón de la gente? ¿Sabe transmitir la presencia de Dios y hace sentir la paz, el gozo, la fuerza de Dios, la gloria, la unción? Muchas cosas, ¿verdad? David tenía esas características. Si en algún momento, hermano, durante este test o este autoexamen, tú te das cuenta de ciertas deficiencias en tu persona, pues es precisamente ahí donde tienes que enfocar tu esfuerzo y trabajar. Pedirle a Dios, porque sin Él nada somos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Apartados de Él, nada podemos hacer. Así dice la Biblia. Apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si encontramos deficiencias en este test con respecto a nuestra persona, ahí precisamente es donde tenemos que orar. Ahí es donde tenemos que rogar, ahí es donde tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé su gracia, que nos ayude para desarrollar esa característica. Vamos en la primera. David sabía tocar. ¿Quién me dice cuál era la segunda? Y aquí encontramos que en la versión de las Américas hay un orden y en la versión 60 hay otro orden. En la característica 2 y en la característica 3 solamente se invirtieron los órdenes según la versión que estemos leyendo. Yo ahorita tengo la versión de las Américas y veíamos en el estudio anterior que en la versión de los 60 el orden estaba invertido, pero vamos a verlo según la versión 60. ¿Cuál es la segunda característica, amados hermanos, de David como escudero de Dios? Valiente. Era valiente. Muchas gracias, hermano. Valiente. David era valiente. Ahora, recuerdo muy bien, y aquí vamos a pedirle a nuestro pastor Javier que nos auxilie, porque sería muy interesante que observáramos estos adjetivos, estas características de David en los números Strong. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, pastor. Amén. Podemos verlo en los números Strong. Ya el pastor en el estudio anterior nos dio los números de lo que es saber, de la palabra tocar. Y ahora pues necesitamos verlo, el número Strong de la palabra valiente. Si nos ayuda ahí, querido pastor. Sí, la palabra valiente es en el hebreo gibor, que significa poderoso, guerrero, esforzado, esfuerzo, gigante, hombre valiente, valeroso. Básicamente es lo que significa, es un gibor, de los famosos gibori. Gracias, pastor. Los invito a todos a que tomen nota, si desean que el pastor Javier lo repita, porque si algo no alcanzó usted a notar, es importante, hermano. En el número Strong, valiente, es del hebreo 1368. Es el 1368. 68 gibor. Lo deletreamos, pastor, para que lo escriban los hermanitos. Sí, es G de gato, U, I latina, W de burro, O, R, Gibor. Gibor. Muchas gracias, pastor. Y bueno, el significado de la palabra hebrea Gibor es valeroso, valiente, gigante, esforzado, Poderoso. Entonces, hermanos, aquí en la segunda característica de David, gracias, pastor Javier, es importante que vayamos viendo, por ejemplo, si tú ya sirves en la iglesia, querido hermano, querida hermana, si tú ya tienes un privilegio o una tarea, una virtud en la que te desarrollas en la congregación,
y aplicándolo a todas las áreas de tu vida, en tu casa, como madre, como padre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana. Es importante que todo lo que hagamos lo sepamos hacer, sepamos tocar. 1, 2, seamos esforzados, seamos poderosos, hagámoslo con poder, hagámoslo con fuerza, hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo con valor, hagámoslo como un gibor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la segunda característica de un escudero, de un verdadero escudero de Dios. Y miren que antes de que David ya fuera oficialmente el escudero de Saúl, ya había un criado de Saúl que conocía las características de David. David todavía no es oficialmente el escudero, pero ya es conocido en su comunidad, en la sociedad, en su barrio, vamos a decirlo así. David ya es conocido por contar con esas características. Y eso es importante que lo hagamos notar, queridos hermanos, porque desgraciadamente mucho cristiano cree que va a desarrollar estas características de forma, ¿cómo vamos a decirlo así? Explosiva, que va a ser de un día para otro. David tuvo un proceso. Tú y yo también ya tenemos ese proceso. De hecho, el proceso comienza a la hora de que naces y hay muchas cosas que nos ha tocado vivir antes incluso de llegar a ser cristianos o de conocer el camino de la verdad, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos ha tocado vivir ciertas experiencias, ciertos eventos que tienen que ver con el plan de Dios, que nos han hecho tener ciertas características que nos hacen diferentes. Y vamos marcando la diferencia incluso antes de llegar a ser cristianos. Amén. Espero que me esté dando a entender, no quiero complicar la cosa, porque desgraciadamente muchos hermanos piensan que van a desarrollar estas habilidades hasta que estén en una iglesia o hasta que estén, hasta que ya sean cristianos, o me pueden decir, de hecho hay gente que me ha dicho, pastor, yo todavía no me comprometo mucho con el cristianismo, pero me agrada, porque les repito, me ha tocado dar este taller en otros lugares donde no son cristianos. Y ha sido de mucha bendición. Entonces, hermano amado, mucha gente se ha quedado con ese saborcito, con esa, ¿cómo lo puedo decir? Con esa idea, que solamente hasta que ya estén delante de Dios van a hacer o van a desarrollar estas habilidades. No, hermanos, es un proceso, es un proceso. Identificar las habilidades, sí, desarrollarlas desde antes. Dios nos ha llevado a vivir ciertos eventos, ciertas experiencias que tienen que ver precisamente con el llamado de Dios a tu vida, a mi vida. Y eso nos va abriendo el camino, la visión, el panorama, los ojos, para entender el plan de Dios para nuestras vidas. No podemos seguir viviendo sin saber para qué estamos aquí, para qué es que estamos en esa colonia, para qué es que estamos en este país, para qué es que estamos en esta iglesia. Hay un propósito, hay un plan de Dios. Dios no se mueve en base a circunstancias, ni a coincidencias, ni a accidentes. Todo tiene un plan bien establecido, digámoslo así, para ser estrictamente bíblicos, preestablecido en la soberana voluntad del Creador, de nuestro Padre. Entonces, queridos hermanos, en la segunda característica es ser un gibor, un valiente, un esforzado, alguien que hace las cosas con poder. Pastor, a mí me toca barrer, barre con poder. Toca conectar los micrófonos, conéctalos con poder, con valor, con entusiasmo, con energía. Hazlo como un gigante, hazlo como un profesional. Desarrolla esa segunda característica, sé valiente. No tengas temor, porque muchas veces nos intimidamos. Y si no se escucha bien, y si no lo hago bien, y si alguien lo hace mejor que yo, no. Tú debes tener la característica de un gibor en lo que te toca hacer. Así sea predicar, cantar en el grupo de alabanza, ir a las misiones, discipular, enseñar, visitar un hospital, una cárcel. Hazlo con poder, hazlo con valor, hazlo con entusiasmo, hazlo con energía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es la segunda característica de David como escudero, y déjeme insistir que ya era David conocido. Antes de ser escudero oficialmente de Saúl, ya era conocido precisamente por estas características que ya representaba,
y que ya la gente sabía que tenía David. Amén. Bien, Amén. vamos al número 3. Ya vimos 1, sabía tocar. 2, era valiente. Ayúdenme. ¿Quién menciona la característica número 3? Vigoroso. Vigoroso. Gracias, hermanita. David era vigoroso. Pastor, ¿y no tiene algo que ver con lo que dice primero? Vamos a ver el número strong. Y aquí el pastor Javier nos va a ayudar. Amén. Esta está bonita porque es la misma palabra que se utiliza para Proverbios acerca de la mujer virtuosa. Mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene que ver con virtud. Amén. Les Sí, digo pastor. las definiciones, porque tiene varias. Es la 24-28 y significa ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza, apto, bien, capaz, esforzado. Amén, amén. Virtuosismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la palabra hebrea, pastor? Es 24-28 y se las deletreo. K, J, A y latina y L de Lalo. Jai, Jai. Jai. La palabra hebrea es Kahai y Kahai. significa virtuoso, capaz. Capaz, apto. ¿Verdad? Apto. Gracias, pastor. ¿Están tomando nota, queridos hermanos? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí. Muy bien, pastor. Bien, todo bien. Muy bien. A mí me tocó una temporada en mi juventud donde de pronto los pastores querían desarrollar el culto en un orden ya establecido con anterioridad y le decían a la hermanita Lupe, tú te toca la oración inicial, el hermano Pepe le toca una lectura bíblica y el pastor predica y empiezan a desarrollar en un orden preestablecido. Y de pronto, pues le tocaba a la hermanita Tere entonar un himno. Y se paraba la hermanita Tere a la ocasión y decía, hermanitos, pues yo no sé cantar, pero hay palabra y gloria del Señor. No sé si tocó de pronto esa temporada en la que muchos cristianos decían, no lo sé hacer, pero hay palabra y gloria del Señor. Hay palabra y gloria del Señor. A ver cómo sale, a ver cómo se oye. Si se dan cuenta, en este taller estamos siendo muy específicos en el sentido de desarrollarnos, ¿verdad? Y aquí en la característica 3 de David, que es vigoroso, en hebreo gahail, que significa que era virtuoso, que lo que David le tocaba hacer o que lo que David hacía, lo hacía con virtud, lo hacía con toda la capacidad, tenía toda la actitud y la aptitud. No experimentaba, no estaba viendo a ver cómo salía, no estaba temeroso de que si quedaba bien. No, porque entonces no queda la palabra hebrea virtuoso. Kahai, no queda, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy obligado a hacer una pequeña pausa para decir, hermanos, ahorita seguramente muchos están pensando, híjole, si yo tengo esa capacidad, ni la actitud, ni la aptitud, pues entonces yo no puedo ser escudero de Dios. Pueden incluso en este momento el enemigo soplarte ahí, hablarte suavecito al oído y decirte, ¿para qué le sigues con este taller? Si ya tú te das cuenta de que no cumples con los requisitos que está pidiendo el pastor Vicente. Mira, no cumples. Al final te van a decir, no nos llamen, nosotros le llamamos. Si lo ocupamos, nosotros le llamamos. Usted ya no llame. Bueno, queridos hermanos, no le hagas caso al diablo. Préstale oídos y ponle atención a tu Dios, a tu Señor. Y Él dice que tú eres una pieza importante en la función del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y que tu función es precisamente esa
pieza clave que completa un todo en el plan de Dios. Pero sí tiene que haber esa disponibilidad, esa disposición, amados hermanos, amadas hermanas. Tiene que haber esa disposición, esa sensibilidad de decir, voy a hacerlo lo mejor. Voy a hacerlo con toda la capacidad, con toda la aptitud, con toda la actitud. Voy a saber tocar, voy a ser valiente, voy a ser un gibor y voy a ser un cajail. Voy a ser un vigoroso, voy a ser un virtuoso. Si es para enseñar, si es para predicar, si es para cantar, si es para limpiar, si es para barrer, si es para cocinar, si es para decorar, si es para iluminar. Hay muchas actividades en la iglesia. Hay muchas funciones en una casa, en un trabajo, en una oficina, en una escuela. Y cada uno de nosotros ocupamos una función. Donde quiera que vayamos, funcionamos. ¿Cuántos dicen amén? A donde quiera que vamos, funcionamos. Tenemos una función. Tenemos una función y tenemos que ir, hasta ahorita vamos estudiando 3 características. Tenemos que ir desarrollando esas 3 características, habilidades, para que seamos la diferencia. Para que no terminemos siendo como todo mundo, como todos los demás. Aleluya. Espero que me esté escuchando, hermano, y que usted esté escuchando al Señor, más que a mí, que el Espíritu Santo ya esté ahorita tocándole su corazón y diciéndole, hijo, vienes mucho tiempo esforzándote por hacer las cosas, pero es necesario que lo hagas desde esta actitud. Es necesario que lo desarrolles desde esta aptitud. Es necesario que te esfuerces desde este sentir, de este sentimiento, que seas un gibor, que sepas tocar, que sepas hablar y que sepas hacer las cosas. Y aquí quiero que tome nota en su manual, hermano, y utilice esta palabra que casi no se usa en las iglesias cristianas. Ojo, atención. La siguiente palabra importante es excelencia. Excelencia. ¿Cómo queremos que la iglesia marque la diferencia? ¿Cómo queremos que la congregación sea quien marque la pauta a seguir a una sociedad, a una comunidad, a un estado, a un país? ¿Cómo queremos que un ministerio congregacional se dé a notar si no hay la más mínima actitud de buscar la excelencia? Y mire cómo David, sin ser todavía escudero, él ya se enfocaba en la excelencia. Él era hijo de Isaí, y recuerden bien en la historia bíblica que Isaí no lo veía con la capacidad de desarrollar un carácter de guerrero, de soldado. Tan es así que cuando Samuel iba a ungir al próximo, al último que sacaron fue a David, porque su padre lo consideraba el más débil, el más pequeño, ¿sí? O no sé, son situaciones que de pronto ahí en las escrituras nos dejan ver así a la distancia. Pero David, si lo mandaban a pastorear las ovejas de su padre, David lo hacía con excelencia. Y cuando David se ponía a tocar música ahí pastoreando las ovejas de su padre, tocaba con excelencia. Y cuando David tuvo que enfrentar al oso y al león, lo hizo con excelencia, con vigor, lo hizo con valor. Lo sabía hacer. Lo sabía hacer. Y aquí, queridos hermanos, el Espíritu Santo toca mi alma, toca mi corazón, como para decirles, hermanos, ¿sabemos ser cristianos? O como ya lo hemos dicho en nosotros talleres, solamente nos hemos abocado, nos hemos conformado con ser unos sencillos creyentes. Tenemos que saber ser cristianos, tenemos que saber ser hijos de Dios y tenemos que esforzarnos por entender lo que implica ser escudero de Dios. Excelencia. Excelencia. Y por eso, hermanos, hago esta pausa antes de ir al punto número 4, a la característica 4 de David, para que nosotros empecemos a ver que sí necesitamos exigirnos a nosotros mismos, entender el corazón de Dios como Padre, como Creador. Él nos hizo con sus propias manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y él no hizo baratijas. Él no experimentó contigo, conmigo. No, hermano. Él formó con sus manos la corona de la creación. Él formó con sus manos obras maestras, específicamente para la debida función con la que van a desarrollarse aquí en la tierra, allí en la iglesia, en esa familia, en ese trabajo, en esa empresa, en esa ciudad, en ese país. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, yo soy una obra maestra de Dios y yo voy a empezar a marcar la diferencia con la excelencia. Amén, Para pastor. para eso Dios nos ha llamado, hermanos, para marcar la diferencia. Que no seamos todos los demás, que no seamos del montón. Que de hecho, hermanos, no nos puedan comparar con nadie. Que no nos puedan comparar con nadie. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, Amén. hermanos? Amén. Amén. Vamos en la característica 3. Observemos la característica 4 entonces. Cerramos el paréntesis, la pausa y seguimos con la característica número 4. ¿Quién quiere decirme cuál es la característica número 4 de David? Amén, pastor. Sí, hermano Jorge, ¿cómo dice? Era hombre de guerra. Hombre de guerra. Oiga, pastor, pero eso tiene que ver con Gibor, ¿no? No, vamos a escuchar al pastor Javier y ahí en la palabra guerra hay un número strong. Y mire qué dice este escudriñamiento de las escrituras. El número strong es 4421. Y ahorita les leo lo que significa 4421. Gracias. A ver, se los voy a deletrear. M de mamá, I latina, L de Lalo, K de kiosco, J, A, M de mamá y A. Milhama. Y significa, así es, Milhamá en hebreo, 44:21. Es batalla, enfrentamiento, ataque, combatir, pelear, tropa, combate, guerrear, guerrero, pelea, contienda. Amén. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, hay que ser guerrero. Hay que ser, y aquí me gusta usar esta actitud, aguerrido. Aguerrido. Amén. Ahí esa es la característica de David, aquí en la número 4, aguerrido. David era aguerrido, sabía atacar, sabía dar guerra, sabía dar batalla. Oh, hermano, si estás escuchando este taller ahí con tu familia, con los hermanos, con más gente ahí a tu lado, voltea a ver, trata de observar su mirada, trata de observar su ceño. Dime si tiene una mirada de aguerrido. O más bien por las horas en las que estamos ahorita aquí reunidos, ya tiene cara de soñoliento. Aleluya. David era aguerrido, hermano. Nuestro cristianismo de pronto como que nos lleva a tener cierto conformismo, hermano, religioso, en cuestión del manejo de la bondad, de ser bueno, de ser bondadoso, de ser manso, ¿verdad? Porque leemos también en la Biblia que el Señor Jesucristo nos recomienda que seamos así, nobles, mansos. Muy bien, hermano, para representar el reino y las buenas nuevas de salvación necesitamos eso. Pero para ser escuderos de Dios, para servir a Dios, necesitamos la cuarta característica de David. Necesitamos ser aguerridos. Necesitamos luchar, hermano. Si yo busco un área de servicio en la iglesia, si por ejemplo, yo recuerdo muy bien, hermano, y aquí quiero compartir un poquito de esa experiencia.
Yo le doy gracias siempre a Dios porque me tocó contar con muy buenos maestros, excelentes maestros. Obviamente que entre ellos está mi padre, Pastor Ignacio, y el Pastor Javier es uno también de mis mejores maestros. Pero en mi juventud, hermanos, en mi juventud presente, donde entendí que era necesario desarrollar el carácter de Cristo, tuve unos maestros que me tenían constantemente a prueba. Ahora me ha tocado dar este taller en una reunión de pastores y he hecho la recomendación a los pastores, a los líderes, y también aprovecho aquí, hermanos, si tú tienes funciones ya en la iglesia de liderazgo, te hago esta recomendación, hermano. Prueba a la gente, apruébalos, ponlos a prueba, ayúdales a que desarrollen ese carácter. ¿Por qué, hermano? Si yo digo, me gustaría ser del grupo de alabanza, o me gustaría ser del grupo de diáconos, o me gustaría ser de los ancianos, del presbiterio, no sé, hermano. Algún privilegio debes de tener en mente y en meta dentro de tu corazón, hermano, y en tu pensamiento. Pero si de repente te enfrentas a ciertos obstáculos, tú ya te rindes y renuncias. Tú dices, no, pues no, eso no es para mí. Y me he encontrado con muchos hermanitos que llevan muchos años en la iglesia tratando de encajar, de funcionar en algún, y no, por el primer obstáculo que encuentran o que enfrentan, los hace rendirse. Les hace falta la cuarta característica de un escudero. Les hace falta ser aguerridos, les hace falta dar batalla. Ok, no pude en la primera oportunidad, vamos a la siguiente y buscamos otra y buscamos otra y buscamos otra, hermano. Yo era un joven de 14 años, me gustaban mucho las alabanzas en la iglesia, donde escuché el evangelio por primera vez, ver a los músicos, ver el grupo de alabanza me entusiasmaba y yo decía, yo quiero tocar la batería. Y yo recuerdo que el hermano que tocaba la batería, yo le decía, hermano, ¿me enseña? Y me tenía dificultades, me empezó a probar, hermano. Le dije a mi líder, yo quiero aprender música. Y entonces, mi líder me da luz verde, me manda con el director de alabanza. El director de alabanza dice, muy bien, qué bendición, bienvenido. Ven a los días de reunión del grupo de alabanza y estas son las actividades que tenemos el grupo de alabanza aparte de la iglesia. ¿Y qué te gustaría aprender? No, pues que la batería. Bueno, entonces acércate al hermano. El hermano se llama Chico. Acércate al hermano Chico y ponte a su disposición. Y desde ahí, mano, desde el primer día me pusieron a prueba. Y te quiero platicar, hermano, porque me decían, ¿de veras quieres tocar la batería? Sí, hermano, yo quiero tocar la batería. Bueno, quiero que vengas los días de reunión media hora antes para que saques la batería, la limpies y la instalas. Y hermano, a mí me toca hacer ese tipo de labor. Yo para entonces no me percataba de lo que estaba sucediendo, pero me estaban poniendo a prueba. Y es algo que ya la iglesia cristiana ha dejado de hacer desde hace mucho, man, desde hace mucho. Los pastores, los líderes, ya no tienen ese temple, no tienen ese carácter de probar a la gente. Aquí quiero hacer otro paréntesis, hermano, porque necesito que alguien me ayude a encontrar la cita bíblica que dice que probemos los espíritus. Amén. Probad los espíritus. A ver, hermano, búsquelo ahí en su Biblia y quien tenga la cita abre su micrófono y nos da la cita y nos lee el versículo bíblico, donde leemos en la Biblia que tenemos que probar los espíritus. Y hermano, insisto, hace mucho tiempo que las iglesias cristianas no tienen ese carácter. No ayudan al congregante, no ayudan a la congregación a desarrollar un carácter de servidor, un carácter de escudero, el carácter de Cristo, y no ponen a prueba a la gente, no, por lo tanto no llegan a entender qué espíritu tiene el hermano, qué espíritu tiene la hermana. De pronto ven que tiene habilidades para cantar, tiene habilidades para ordenar, tiene habilidades para organizar, se le dan privilegios, se le dan
puntos de autoridad en la congregación y de pronto Pastor, resulta que la hermanita, ¿sí? Pastor, la cita es Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Gracias, hermanita. Primera de Juan 4:1. ¿Nos lo lee, por favor, hermanita? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias, hermanita. Prueben, porque hay muchos falsos. Aquí habla específicamente de profetas. Yo quiero ser más aguerrido. Hablemos de falsos cristianos. Hablemos de falsos líderes. Hablemos de falsos creyentes. Hablemos de falsos hijos de Dios. Les repito y les decía, vemos que tienen ciertas habilidades las personas y rápido los ponemos en un lugar de privilegio sin probarlos. Hermano, yo todo el tiempo he tenido en mente, porque así me enseñaron mis maestros desde joven, que tengo que pasar la prueba. Tengo que pasar la prueba. Dios constantemente te va a estar probando, hermano. Hermana, Dios constantemente te va a estar poniendo a prueba. Déjenme en esta hora abrir mi corazón y decirles, hermanos, estos tiempos de Sigionot, como nos ha enseñado el pastor Javier, son tiempos de prueba, donde ya las cosas no están en la normalidad. Nuestra fe está siendo probada. Tu valor está siendo probado. Tu paz está siendo probada. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena, tu calma, tu confianza en Dios está siendo probada. Nuestro espíritu, aleluya, nuestro espíritu está siendo probado, hermanos amados. No perdamos de vista estas circunstancias, porque en este taller precisamente tenemos esa meta: ser hallados, aprobados delante de nuestro Señor. Que funcionemos para lo que el Señor nos ha llamado y que sepamos hacer precisamente lo que el Señor nos manda hacer. Que sepamos tocar, que seamos valientes, que seamos vigorosos, que seamos aguerridos. Aleluya. ¿Cómo vamos hasta aquí, amados hermanos? Vamos en el punto número 4. Leamos en la característica número 5. Amén. Por favor, hermanita. Prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. ¿Están tomando nota? Ahí en su manual pueden ustedes, en la parte de atrás, en la parte de abajo, usar el espacio en blanco para que tenga ahí sus anotaciones, sus propias anotaciones. Amén, hermanos. Escuchemos al pastor Javier, que nos va a indicar en números strong lo que significa prudente en sus palabras. Amén. Es la 995 BIN con B grande. BIN. Y significa, BIN. Aparte de prudente, separar, saber separar o distinguir las cosas. Saber separar o distinguir las cosas. Muchas gracias, pastor Prudente. Javier. BIN. El pastor Javier nos dio el privilegio, hermanos, de tener este espacio para compartir con ustedes este taller, y se empezaron a subir los videos a YouTube, y en uno de los talleres alguien se sintió un poquito incómodo cuando yo hablé de sujetarse a sus autoridades, a los gobernantes. Y leímos la Biblia y todo está. Obviamente que la persona, quiero pensar así, quizás no escuchó todo el estudio y le dolió eso, porque a lo mejor es de algún país donde el gobierno es injusto o es malo, ¿verdad? O a lo mejor es de aquí de México, no lo sé, pero yo de repente pensé en alguien que está, por ejemplo, en Venezuela, escuchó ese estudio y le dolió que de pronto un pastor en México dijera que un cristiano debe obedecer a su... Y entonces mostró su inquietud, mostró su incógnita y preguntó, ¿cómo es posible si el gobernante no está
o va en contra de la voluntad y de los designios de Dios. Entonces aquí viene la característica 5 de David, porque es prudente en su forma de hablar, y ya vemos en hebreo el strong es bin, y que sabe separar el significado de las palabras. Sabe entender la diferencia de los significados. Y entonces yo mandé una respuesta a esta personita que se inquietó con ese video diciéndole, es que no es lo mismo sujetarse que ser sumiso. La sumisión es una actitud que tenemos que tener solamente delante de Dios. Y sujetarse es una situación en la que Dios nos muestra que seamos humildes y que sepamos obedecer. No importa que las autoridades no sean justas, porque vemos el ejemplo con David. Usted conoce la historia de David, ¿verdad, hermanos? Antes de ser escudero, y ya aún siendo escudero y siendo incluso yerno de Saúl, Saúl no lo quería, Saúl no era bueno con David. ¿Cuántos me están escuchando? Saúl no era bueno con David. Incluso Saúl quería matar a David. Más de una vez intentó terminar con la vida de David. Y a pesar de esa actitud de Saúl, David no renunció. David no salió huyendo hasta cierto punto. David incluso mucho tiempo resistió sirviendo a Saúl, a pesar de que Saúl ya lo miraba feo. Va a decir usted, pues cómo no, pues ya era el yerno, ¿verdad? Aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos? Entonces, Bien. hay muchos hermanitos que pueden estar escuchando este taller y de repente se pueden quedar fuera de estas características que estamos estudiando de David. Y son aguerridos, son gente de batalla, son gente de coraje, de carácter, pero no prudentes en hablar, no saben entender el significado, dónde poner ciertas palabras con esos significados para que su hablar sea sabio y quede precisamente caracterizado por no hablar como todos los demás. Hablábamos, hermanos, de que la iglesia actualmente no prueba los espíritus. Cuando yo veo ese tipo de respuestas, y no nada más en los videos del taller, sino que también lo veo en algunos otros videos con temas profundos del pastor Javier, de repente sale la gente que en redes sociales se les llama haters, ¿verdad? Gente que molesta, gente que solamente está preguntando, pero con el afán de molestar. Bueno, hermanos, es gente que no es prudente al hablar, aunque sean cristianos. Qué feo es oír a mucha gente vertir su amargura, vertir su ira, vertir su alma agria, ¿verdad? En las redes sociales con los comentarios, y que no se percatan de que gente pequeñita en el evangelio, pues están leyendo eso. Y en lugar de edificar, en lugar de bendecir, pues estorba, maldice, no apoya, no aporta nada a las cosas de Dios, sino que al contrario termina siendo una piedra de tropiezo. ¿Cuántos hermanos andan peleando en las redes sociales, defendiendo posturas doctrinales, defendiendo a su pastor, defendiendo su movimiento y atacándose una iglesia contra otra, un hermano contra el otro, una opinión contra otra opinión? Y aquí quiero que veamos a David. David no era así. A pesar de que Saúl era malo con él, David sabía cuándo hablar. David sabía qué decir. Era prudente en sus palabras. Sabía usar las palabras con su debido significado. Muchos pueden confundir la palabra sujeción con sumisión, ¿verdad? Y yo tuve que explicar, no, hermanita, es que sujeción es esto y sumisión es esto. La sumisión no la debemos a Dios y la sujeción la debemos a las autoridades que Dios puso, porque no hay autoridad en la tierra que no haya sido puesta por Dios. Y así lo dice la Biblia. Y Dios no se va a contradecir. Dios no se va a contrapuntear. Todo está dentro de su plan y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aunque tengamos un gobernante, aunque tengamos una autoridad injusta, aunque tengamos un rey como Saúl. Pastor, pero me quiere matar. ¿Sí?
Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí, claro que sí, hermano Jorge. Recuerdo la ocasión en que David estaba huyendo y encuentra en una cueva a su rey Sí, y sus ayudantes que iban con él, pues lo incitaban, ¿verdad? Diciendo, ahora sí lo tienes en tu mano, pero mátalo. él fue Sí, prudente, fue sujeto a su autoridad y dijo incluso, ¿cómo puedo yo alargar mi mano contra el ungido de Jehová? No, pues jamás haga yo eso. Y nada más le cortó un pedacito de su vestido y pues se alejó y le gritó, mi rey, pues, para que se diera cuenta que ahí había estado. Y pues qué bonita actitud de David. Gracias, pastor. así es. Así es, hermano Jorge. No, al contrario, gracias a usted por su aporte, hermano. Vean qué importante, hermanos, es desarrollar el carácter de un escudero de Dios, el carácter de Jesucristo. David lo tenía. Y usted no me va a decir, ¿a poco David no estaba enojado contra Saúl? Claro que sí. ¿A poco David no se sentía decepcionado de Saúl, aparte de su rey, su suegro, el papá de su mejor amigo, Jonathan? Claro que sí, hermano. David pues era un hombre como nosotros, con sentimientos como los nuestros, pero él desarrolló otro carácter. Él se concentró en agradar a Dios y cumplir los preceptos que él desde pequeño recibió en enseñanza. Yo sí, en esta hora me toco el corazón y les digo, hermanos, qué triste es ver a mucho cristiano, qué triste es leer a muchos cristianos en las redes sociales vertir su negatividad, su agrio corazón, su amargura, su veneno contra otros. Ok, hermanos, si no estás de acuerdo, si tú piensas diferente, pues tú funcionas diferente. Ya habíamos visto en algún taller, hay quien es mano, hay quien es pie, hay quien es cabeza, hay quien es torso, hay quien es extremidad. No vamos a hacer todos lo mismo. Tenemos diferente función. Por ende, y por obvias razones, vamos a tener diferente función, ¿sí? Y vamos a tener precisamente con esa diferencia, diferente capacidad, habilidad, don, talento para funcionar en el cuerpo. Quiero decir que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿David estaba de acuerdo con el carácter de Saúl? No. David Pastor, estaba decepcionado de Saúl. ¿Sí? ¿Sí, hermana? perdón, dice la palabra en Proverbios 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente. Me llama la atención estas dos porque concuerda con lo que estamos hablando, porque dice Amén. que era prudente en palabras. Y aquí el proverbio dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Y en el versículo 23 del mismo proverbio 16 dice, el corazón del sabio, o sea, une al corazón los labios, ¿no? Amén. Y Sí, amén. que nos da gracia, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y Amén. añade gracia a sus labios. Así es. Así es. Proverbios 16:23. 21, Proverbios 16:21 y Proverbios 16:23. Ese es lo Amén. que creería que aplica en este punto de prudente en palabras, porque nos habla específicamente que el rey David era prudente en sus palabras. Así es. O sea que hallaba gracia, era uno que tenía conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, que era dulce, que era, bueno, todo lo que acabábamos de leer, ¿no? En Proverbios 16:21 y Proverbios Sí. 16:23. Y además dice que, sí, le da gracia a sus labios, una persona, o sea, no era de un áspero hablar. Amén. Sí, amén. Es correcto, querida hermana. Muchas gracias. Tomen nota, queridos hermanos, Proverbios 16:21 al 23.
Y tome en consideración el hecho de que David, las circunstancias que lo llevan a ser un hombre aguerrido, no le quitan lo dulce. ¿Aló? El hecho de que fuera un gibor no le quitaba el ser sabio al hablar. Gloria a Dios. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Esto, yo quiero que lo apunte usted, hermano, porque es un test. ¿De acuerdo? Es una evaluación. Sí, ¿por qué no estás ocupado? Solo son 7 preguntas en este examen. Ahí ayúdenme con su micrófono, hermanitos. 7 preguntas en este examen. Y vamos a esforzarnos por desarrollar precisamente esas características. Amén. En la característica número 5 tenemos la palabra hebrea bin, que significa sabe hablar, sabe darle significado a las palabras. Es prudente. ¿Aló? ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer entonces la característica número 6 de David? Hermosa. Gracias, hermana. David era hermoso. Ahí muchos van a decir, no, pastor, pues ya. Si de por sí la estoy viendo difícil con las características anteriores, con la número 6, pues ya. Soy de México, mire. Soy de Colombia. Aló, Dios bendiga Colombia. Amén. La característica 6, de hermoso parecer. ¿Qué otros adjetivos podemos usar? Vamos a escuchar el número strong. Escuchemos al Amén. pastor Javier ahí. ¿Qué número? Tengo mucha curiosidad. Esta está bonita. Es la 8389. Toar, con T. Toar. Y la definición primaria es bosquejo. Y significa, pues, obviamente, apariencia, hermoso, lindo. Pero si es un bosquejo, quiere decir que todavía no está acabado al 100%. Que Entonces, está en quiere decir construcción. que está en construcción y todavía puede llegar a más, a hermosearse más. Y la raíz, es lo bonito, es la 8388, que significa delinear, reflexionar o extender. Entonces tiene que ver más con una hermosura interna que externa. Amén. Amén, amén, amén. Toar. ¿Están tomando nota, queridos hermanos? Característica 6 de David. En hebreo, toar. ¿Sí? Que significa bosquejo. Hermoso, bello, en construcción, que incluso en la raíz de toar nos da a entender, nos da la luz de que puede ser perfeccionado aún más en una belleza interior y exterior. Gloria a Dios. Qué interesante, hermano, la característica número 6. Mira, si te das cuenta, de cada característica sale un estudio. Sale un estudio, porque sí, al final del taller algunas personas se me han acercado, pastor, es que todos los cristianos deberíamos hacer todo esto. Y yo les digo, pues sí, es la verdad, todo el cristiano en todo el mundo debería de ser así, conforme al corazón de Dios. Pero qué triste es encontrarnos con esta verdad, hermano, que ahora vemos a muchos cristianos conforme al corazón de su pastor. Ok, déjame aclarar, porque no quiero que nadie se me inquiete, hermano, ni se vayan a molestar, pero usted ha visto que hay ovejas, que hay hermanitos que ya incluso hablan igual que su pastor. Tienen el mismo tiple, la misma estilo de hablar. Si el pastor en predicando dice ¡Aleluya!, el hermanito cuando pasa a predicar también ¡Aleluya! Okay. Entonces, hermanos, yo lo digo con mucho respeto y con amor, les digo, hermano, hoy tenemos mucho cristiano conforme al corazón de su líder. Se viste igual, se peina igual, termina siendo una imitación.
de su pastor, de su apóstol, de su líder. Cuando las escrituras nos dicen pues, que busquemos ser precisamente como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Amén. Dios? Amén, pastor. Quisiera como aportar un último, perdón lo imprudente de pronto, porque estamos hablando de prudencia y puedo ser imprudente, No pero se preocupen. quisiera compartir este versículo de Cantares 2:14, porque estábamos viendo ahorita que hay dulzura de labios y cómo el Señor une esta dulzura de labios con un hermoso aspecto, pero a la vez en la construcción, así lo quiero, o lo he visto yo, no sé, donde dice, y le habla a la iglesia precisamente, y dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, o sea, no está pulida todavía. Muéstrame Sí. tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dando este taller. Y de eso se trata, queridos hermanos. De eso se trata. Los hijos de Dios deben ser. Y mire que, déjeme insistir, debemos ser hermosos. Por dentro y por fuera también. Pero ojo que el estatus de belleza o de hermosura no es un estatus estipulado por el mundo o establecido por reglamentos o por normas humanas. No, estamos hablando de la belleza y la hermosura bajo los términos divinos, bajo los términos celestiales, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Hasta aquí, ¿cómo vamos, hermano? Yo quiero preguntarles cómo se sienten, porque este test, pues, está interesante. Vamos en la pregunta número 6, y de repente como que tengo ganas de decirles, hermanos, ¿cuántas palomitas llevan? ¿Aló? O también si alguien es honesto puede decirme cuántos taches lleva, cuántas X lleva. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, la hermosura de un hijo de Dios, obviamente, como bien nos lo aporta nuestra hermanita desde Colombia, tiene que ver precisamente con ese eslabón, cómo se va eslabonando todo desde la primera característica hasta la sexta, que es la que estamos estudiando ahorita. La intención es esta noche terminar con estas características del primer libro de Samuel 16-18. Vamos en la sexta, y cómo se van eslabonando para ir formando precisamente a un hombre interesante, o una personalidad importante, diferente, quitando el argumento religioso, porque muchos hermanos dicen, pues es que estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, y es algo para mí difícil de alcanzar. No, hermano, no, porque nosotros tenemos la bendición de contar con el respaldo, el apoyo del Espíritu Santo, que aun cuando no sepamos hacer las cosas, el Espíritu Santo intercede e interviene por nosotros, corrigiéndonos lo que hacemos mal, porque Él redarguye, porque Él guía toda verdad. ¿Aló? Sí, ahí Porque está incluso también la, perdón, Sí, hermanita. está la bendición sacerdotal, que En Dios la haga bendición brillar su rostro sobre ti. Amén. Es la Que Dios imagen haga brillar de su rostro. Dios. Ujú, Sí, sobre tenemos. ti. Así es, hermanita María Elena, ¿verdad? Miren, hermanos, a imagen y semejanza de Dios fuimos formados, fuimos creados. No sé qué pasó, pero ahora el mundo ha distorsionado esa imagen. El pastor Javier no debe parecerse a nadie, es único. La hermana María Elena no debe parecerse a nadie, es única. El papá de la hermana Alejandra no debe parecerse a nadie, es único. Y su tío también no debe parecerse a nadie, aunque sean familia, son únicos. Hermanos, somos únicos, no debemos parecernos a nadie. Nuestra semejanza y nuestra imagen es al Señor.
Amén. Busquemos parecernos a Jesús. A quien debemos imitar es a Jesús. Sí, de pronto tenemos un patrón a seguir en nuestro líder, ¿verdad? No sé, o sea, que mi barba me creciera como la del pastor Javier, por ejemplo. Pues, qué bendición. Pero yo debo esforzarme porque mi corazón, mi alma, mi interior sea cada vez más a la semejanza de Cristo. Amén. Y sí, hermanos, o sea, yo les soy honesto. De pronto mi honestidad hace sentir mal a uno que otro, ¿verdad? Pero no es mi intención. Es predicar la verdad como la manifiestan las Escrituras. Si se dan cuenta, soy muy bíblico. Y en este taller estoy siendo bastante bíblico. Entonces, ver a un hermanito que cante como cierta persona, o ver a una hermanita que ora como cierta hermanita de YouTube, o de cierta iglesia, o cierta pastora, me causa tristeza, hermanos. Me causa tristeza porque digo, ¿por qué la gente termina siendo como otra gente? Porque no alcanza a ver a Cristo. Porque no conoce a Cristo, no conoce al Señor Jesucristo. No conoce a Dios. Por eso no le queda otra más que imitar a alguien que sí conoce. A alguien que ve en YouTube, a alguien que ve en su iglesia. Es triste, o sea, a mí me da tristeza porque a mí eso me deja ver que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Aleluya. Ok, bueno, vamos hermanos, para terminar con la ponencia de esta noche, vamos a ver la característica 7. ¿Quién me ayuda a leer la característica 7 de David? El Señor está con él. Muchas gracias, mi hermana. Finalmente llegamos a la última pregunta de este examen. Y el Señor estaba con él. Y el Señor, dice otras versiones, y el Señor está con él. Y se queda para el final precisamente porque es el broche de oro, es el cierre espectacular. Sin esta característica 7, todas las demás vienen a ser como que un relleno. Por eso la última característica es: el Señor está con él. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Cumplo con 6 características. Ya soy un hombre diferente, soy una mujer diferente, soy un hijo de Dios diferente, soy un pastor diferente. Pero ¿de qué me serviría si Dios no está conmigo? Porque he encontrado muchos ministerios que son hermosos, que saben hablar, son prudentes, son aguerridos, saben tocar, pero Dios no está con ellos. Conozco gente así. Conozco un pastor allá en la Ciudad de México, joven, toca muy bien, canta muy bien, predica muy bien. De hecho, ya es pastor de una iglesia en el sur de la ciudad. Pero me deja todavía con ese vacío en cuanto a la pregunta 7. Su forma, no sé, aunque canta, aunque predica, y de hecho ya es pastor, todavía hay algo que me deja todavía con la incógnita. ¿Y Dios está con él? ¿Y Dios está con él? Así puedo decirte sin caer en el afán de ser un juez, porque entonces ya no cumplo con las características de un escudero, ¿sí? Recuerden a David, aunque podía juzgar a Saúl, nunca lo hizo. Cualquiera cristiano que se sienta capaz de levantarse con una voz de juez, ya pierde las características de un escudero de Dios, pierde las características de un hombre o de una mujer conforme al corazón de Dios. Y por eso es que debemos tener cuidado al crecer, al desarrollarnos como hijos de Dios, para no echar a perder todo el proceso que Dios nos ha llevado para precisamente terminar siendo conforme a su corazón. Por eso el cierre esta noche de este taller es: y Dios está contigo, y Dios está con él. La característica
¿Qué es lo que le hizo ver al criado de Saúl? ¿Qué es lo que le hizo saber al criado de Saúl que Jehová estaba con David? ¿Qué pasaba con qué hacía David? Que le hacía ver al criado, le hacía saber al criado, Dios está con él. La Dios gracia de está con él. Dios. La gracia, la unción, la gloria, la sabiduría, el valor. Wow. Amados, de verdad que si pudiéramos separar, ¿verdad? Característica por característica, tendríamos un estudio completísimo de cada una de estas características. Pero falta leer el número Strong de la característica 7 de David. Escuchemos al pastor Javier, hermanos. Amén. Bueno, aquí básicamente es la palabra es Jehová. Jehová estaba con él. El Señor es Jehová, estaba con él. Y la palabra con es la 5973, que es básicamente un prefijo, no dice más en cuanto a la definición. Déjenme ver si hay un poquito más. En la palabra estar, pastor, en la palabra estar, estaba. Sí, ahorita lo checo, déjenme ver aquí. 5973. Ahorita sale. Dice aquí, alguien que es cercano, que está contigo, que está a favor, que está delante de ti, que está entre ti, que está con todo, básicamente es lo que significa. Amén. Muchas gracias, pastor. Mire qué importante encontrar en estos números Strong este respaldo, hermano, porque precisamente, ¿qué leemos en la característica 7 de David? Que David estaba completamente respaldado por Dios. Respaldado por Dios. Y entonces, hermano, gracias, pastor Javier. Yo en este momento quiero ir cerrando haciendo estas reflexiones. ¿Qué pasa con la iglesia cuando no está el pastor? ¿Qué pasa si el pastor Javier tiene que viajar a Colombia? ¿Qué dicen mis hermanos de Colombia? A ver, ¿qué dicen? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y nuestro pastor Javier va a tener que estar 3 meses. ¿Cuánto tiempo en Colombia, hermanos? A ver, mis hermanos de Colombia, ¿cuánto tiempo lo quieren allá? Medio año. Medio año. 6 meses. Ojo, pastor Javier. Ojo. Ahora, mis hermanos de México, Yobel. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me escucha Sí. Yobel por ahí? Sí. No va a estar el pastor 6 meses. 6 meses el Señor se lo lleva a Colombia. Y yo me voy con él. Hermana Lupita dice, yo también compro mi boleto. Sí, yo Bueno. que me compro mi boleto. Acá Pero viene. se va- Ok, ayúdenme, hermanos, porque ahí sí no se escucha. Ya los puse en un delay. ¿Qué va a pasar con Yobel cuando el pastor viaje? ¿Va a dejar de funcionar? No. El pastor necesita sus escuderos para que Yobel siga funcionando, aunque Dios tenga que llevar a nuestro pastor a Colombia. Amén. A Houston. ¿Dónde están mis hermanos de Estados Unidos? A California. Aquí, amén. ¿Cuánto tiempo lo quieren allá en California? Permanentemente. Prohibido.
Bueno, ok, hermanos. No sé si mis hermanos de Francia están conectados o mis hermanos de Lima. Yo estaba viendo que estaba alguien de Lima, Perú. Ok. Bueno, hermanos, esto se va a poner muy bueno. Porque justamente en este taller yo les tengo que preguntar, amados hermanitos de Yobel, México. Tenemos un pastor conforme al corazón de Jehová. Amén. Que él echa muchas ganas, es aguerrido, vigoroso, que Dios le ha dado gracia, que es prudente al hablar, que Dios le ha dado una forma muy particular de predicar. Nadie predica como él, es diferente, marca la diferencia. Y Dios se lo va a llevar a Argentina, se lo va a llevar a Colombia, se lo va a llevar a Lima, se lo va a llevar a California, se lo va a llevar a Francia. ¿Por qué? Porque el Señor necesita ese siervo, su escudero, lo necesita en esos lugares para edificar la iglesia, porque la iglesia es en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mientras el Señor, el Creador, decide llevar al pastor Javier a ministrar al pueblo en otros países, ¿qué va a pasar con Yobel México? ¿Van a cerrar? No va a ¿Va a estar dejar de usted. funcionar? Va a estar usted, pastor. Ah, ok, hermanita. Okay. No, pues es que yo también me voy a ir con el pastor. Ah, no pueden dejar el puerto. Ok, no. No pueden usarme Es que va. Ok. Muy bien, hermanitos, muy bien. Vean la necesidad de los escuderos. O sea, es urgente que se levanten hombres y mujeres con estas características. ¿Para qué? Para que haya la misma función, la misma gloria con la que Dios va a usar al pastor Javier en un viaje, la misma gloria que va a hacer descender en Yobel. Y el pastor puede salir tranquilo, puede estar confiado, puede estar en paz, sabiendo que ha dado un David en Yobel, sabiendo que ha dejado un excelente escudero, sabiendo que ha dejado un excelente representante conforme al corazón de Jehová. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta en Colombia, en California, en Francia, en México, en Argentina, en Lima. Y que las Guatemala ovejas también está en presente, pastor. Guatemala, ven, mis hermanos de Guatemala también. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, las ovejas se den cuenta de que sus ojos deben estar puestas solamente en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Que las ovejas, que la congregación reaccionen, que sus ojos siempre estaremos puestos a prueba. Siempre, hermanos. Siempre. Es con lo que quiero cerrar la ponencia de esta noche. Aleluya. ¿Listos, hermanos? Sí. Recuerdo al Señor Jesucristo dando una serie de instrucciones un poquito particulares, o más bien, instrucciones fuera de lo normal. Y hay muchos ejemplos. Yo solamente voy a usar uno. Amén. Ahí usted en la semana busque más ejemplos de esto que le voy a mostrar en este momento. Cómo Jesús incluso probó a sus mismos discípulos. Los probó Jesús, constantemente los tenía a prueba, los ponía a prueba. Una ocasión estaba con los discípulos, pero particularmente en ese evento, probó a Pedro. Y vienen a cobrarle los impuestos a Jesús. Y Jesús no tiene dinero. ¿Quién ya conoce la historia? ¿Quién ya me puede dar la cita? Y le llegan a cobrar los impuestos a Jesús y Jesús no tiene dinero.
Y le dice a los discípulos, ¿tienen dinero? No, no tenemos. Y llama a uno, llama a un discípulo y dice, mira, te vas a ir a este lugar y ahí pescas, lanzas tu caña de pescar, no sé, lanzas tu red, vas a sacar un pez, me lo traes. ¿Aló? ¿Siguen aquí, hermano? Sí. ¿Quién ya tiene la cita? Y dijo Jesús, ¿me lo traes? Oh, hermano, yo me quedo así sorprendido, muy sorprendido, porque no puedo evitar preguntarme, si yo hubiera estado ahí, así como es el hermano Vicente, así como es el hermano de preguntón y de inquieto, me manda el Señor, vienen a cobrar los impuestos. Pues lo más lógico es que él se haga responsable. Hermano, pues danos el ejemplo y tú pagas impuestos. Y eso que frena esto, la solución que tiene el maestro es allá me lo traes y con eso vamos a pagar los impuestos. Y por lo que sé, se necesita una cantidad de dinero que aunque pesque un pez y lo venda, pues no pago con eso los impuestos, pero esa fue la instrucción de Jesús. Amén. ¿Quién ya tiene la cita, hermanos? Amén, pastor. Quiero escuchar. ¿Quién ya? Mateo, A ver, ¿dónde está, hermanita? Mateo 17, está desde el 24 al 27, pero más exactamente el 27 dice, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Gloria a Dios. Gracias, hermanita. Mire, ay, qué tremendo, hermano. Yo me entusiasmo, no sé si usted está sintiendo ahorita, pero si usted hubiera sido el discípulo, a ver, lanzas el anzuelo, el primero que pique lo sacas, le abres la panza y sacas el dinero. El primero que pique lo sacas, le abres la panza, sacas el dinero y pagas por ti y por mí. ¿Aló? Amén. ¿Sí lo hubiera hecho usted, hermanito? ¿Sí lo hubiera hecho usted, hermanita? ¿Sí hubiera obedecido así a ciegas? Sí. ¿O se hubiera puesto a pensar? ¿Cómo está seguro el maestro de que va a haber dinero en el primero que pique? ¿Cómo me voy a sujetar si mi gobernante es obrador? ¿Cómo voy a obedecer si mi maestro es inverso? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es que el Señor me pide que haga estas cosas si no veo cómo lo va a resolver? La verdad es que el maestro ahí pidió algo completamente extraño, fuera de lo normal. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Amén. ¿Cómo voy a florecer y a desarrollarme como ministerio, como predicador, como pastor, como evangelista? ¿Cómo voy a crecer si tengo esta familia, si tengo este problema, si tengo este conflicto, si tengo estas deudas? El Señor, a ver, ve, lanza el anzuelo, el primero que pique, ahí está el dinero que necesitas. La verdad es que muchos cristianos ponemos muchos peros, ¿sí o no? Ponemos Sí. muchos peros. Estoy feo, estoy chaparro, estoy gordo, tengo vocecita de caricatura de televisión, soy tímido, soy flaco, soy débil. Ponemos 1001 excusas, hermano. Y aquí en este ejemplo de esta prueba que Dios pone en su discípulo, que Jesús pone en su discípulo, el maestro en su discípulo, no vemos un discípulo cuestionándolo todo. Aunque no voy a negar el hecho de que mientras el discípulo iba a pescar,
a lo mejor ahí se iba preguntando muchas cosas, reflexionando, pues, ¿qué va a pasar aquí? Esto está raro. Y además, ¿a poco solo iba con ese discípulo? Si usted lee la historia, él iba con más. Pero le dice Jesús, pagas por ti y por mí. Los demás, cada quien que pague lo suyo. Aleluya. Aquí está la Aló, fe bien fundamentada, pastor. un La verdadero escudero. Un verdadero escudero de Dios. No cuestiona. No cuestiona, hermano. Yo puedo ver a David tocando la arpa, la lira. Saúl aventando la lanza para quererlo matar. Dice la Biblia que David esquiva la lanza, queda la lanza pegada a la pared. Y David no salió corriendo, sino que siguió tocando. Espérame, una persona normal le avientan la lanza, me quiere matar, pues me voy. ¿Qué hago aquí? Aquí no hay amor. Aquí no me quieren, aquí me maltratan. No, David no hizo eso. David siguió tocando. David siguió ministrando, a pesar de que lo querían matar. Y justo el que lo quería matar era el mismo rey. David siguió tocando. Bienvenidos, hermanos, a este increíble taller que se llama Escudero de Dios. Hoy hemos hecho una autoevaluación y este test está diseñado precisamente para que cada uno de nosotros nos lo apliquemos y podamos observar conforme a las Escrituras si somos aprobados o reprobados. En un principio te hice la recomendación y hoy te lo recuerdo e insisto. Hermano, si en algunos puntos tú ves que no cumples con el requisito, ahí es un punto interesante para orar, para pedir, para interceder, para rogarle al Padre que nos dé la capacidad, el talento, la habilidad, la gracia. Si es que queremos ser verdaderos hijos de Dios, si es que queremos ser escuderos de Dios, si es que queremos ser representantes de su gloria en la tierra y en medio de la iglesia donde nos congregamos. Que estoy seguro que sí, ¿verdad, hermanos? Pero si por alguna razón no cumplo con las características de David, puedo ya en este momento tener mucho por qué orar, mucho en qué trabajar y mucho en qué esforzarme hasta desarrollar el carácter de Cristo y el carácter de un escudero de Dios en mi propia persona. No esperar lo de los demás. No esperar a que alguien lo haga. No. Pedir que Dios me use a mí. Esforzarme por ser hallado capaz de cumplir con esa función dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la empresa, dentro del trabajo, dentro de una ciudad, de una sociedad. Aleluya. Muy bien, queridos hermanos, yo esta noche hasta aquí llego. Hoy culminamos con este capítulo, con este test, ¿verdad? Autoevaluación, las características de un escudero de Dios en David. Y pues nada, muchas gracias, Pastor Javier. Y dejamos este momento por si hay alguna pregunta, alguna aportación extra que quiere usted todavía hacer a este taller de bendición para la Iglesia de Cristo. Sí, yo le Amén. decía, pastor, Amén. que la fe es muy importante porque sin fe no podemos agradar al Señor. Y todo Sin lo fe es que nos imposible hace agradar. falta, Él nos va a ayudar. Así es, hermano. Así es. Tengamos fe para pedirle al Señor. Si de las 7 preguntas, no sé, obviamente no quiero que me digas ahorita cuál fue tu calificación, pero si tienes 7 palomitas, vamos bien. Si tienes 6 palomitas, bueno, tienes algo por qué trabajar. Y así, si encontramos que son más taches o más X que palomitas, pues entonces tenemos mucho en qué trabajar, tenemos mucho en qué esforzarnos y aplicarnos, ¿verdad? Pero sobre todo con fe, entendiendo de que precisamente Dios nos ha llamado a ser útiles, a servir.
y a manifestar precisamente el carácter de Cristo donde quiera que vayamos. Amén. Sin fe no se puede. Pastor, me llama la atención que en Cantares dice la palabra paloma mía, y en el texto base del estudio de esta noche, en el versículo 19 dice, aquel que está con las ovejas. Y me causa, y en el centro dice, y Jehová estaba con él como el pastor. Entonces, como entre la paloma tipo de Espíritu Santo que está con las ovejas, está Dios en la mitad. Así es. Está ahí Así es. entre ellos. Sí, asociando o los sea, versículos de Cantares. Identificando las ovejas con el Espíritu Santo, Dios está con él. Y si vamos a lo de la guerra, no es con espada ni es con ejército, sino con el Espíritu. Y bueno, es muy maravilloso, de verdad. Tiene mucha sustancia estas 7 características de David. Sí, hermanita, sí. Justamente su comentario me ayuda para decirle a los hermanos que creen que no pueden ser como David. La intervención del Espíritu Santo es importantísimo, así como la fe, para decirles, hermanos, sí podemos ser como David y mejores. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, no en un tipo, no en una sombra, no en una señal, lo tenemos en persona, está con nosotros, está en nosotros. Así que sí podemos desarrollar todas esas características y alcanzar a revelar el carácter de Cristo donde quiera que vayamos, sobre todo en la iglesia. Amén. Amén. Gloria. ¿Alguna pregunta, amados, amadas? Si no es así, bueno, yo les doy. Sí. No, pues no tengo ninguna pregunta, solo quería darle las gracias, que Dios lo bendiga y decirle que ha sido de mucha bendición este taller para mi vida. Gloria a Dios, hermanita. Para mí es un privilegio servirles. Déjeme decirle que todavía al taller le queda todavía más vida. Estaremos otro rato escudriñando más detalles de un escudero de Dios. Ya vamos un poquito más avanzado de la mitad. Y pues nada, que el anhelo, el deseo de mi corazón, hermanos, es que estas enseñanzas, como aplicadas como un taller, ustedes tengan la capacidad de llevarlo a la práctica de forma inmediata. Amén. Y es un placer para mí servirles, hermanos. Es un deleite. Y yo estoy muy agradecido con Dios y con el pastor Javier que me permite este espacio para compartir con ustedes esta bendición. Gracias, hermanos.